en este día en el que vamos a estar hablando sobre un tema importante que es cómo medir el desempeño de un equipo Scrum. Y fíjense que es muy común que obviamente todos los que pasamos después de haber trabajado con metodologías predictivas o en cascada, el pasar al modelo de gestión ágil que define Scrum, en la que uno de los principios es precisamente la autoorganización y la autogestión de los equipos, en la que el Scrum Master se convierte en un facilitador, un eliminador de bloqueadores más que un administrador jerárquico del equipo, pues el determinar cuáles son las capacidades de ese equipo. Y una, si recuerdan, alguna de los elementos importantes de la metodología Scrum es que en teoría un equipo podría mantener de manera indefinida su velocidad de producción, digámoslo de alguna manera. Entonces, un tema que es muy importante es cómo medimos esa capacidad de determinar cuál es la velocidad de nuestro equipo que se pueda mantener y sostener al futuro. Y es lo que el día de hoy, 11 de agosto, estaremos platicando con nuestro invitado y nuestro ponente del día de hoy. Si quieres avanzar, Paco, en la presentación. Francisco, el ingeniero Francisco Alcará estará trabajando con nosotros durante esta próxima hora y pues ya es un conocido de muchos de ustedes, ya tiene más de 15 años como administrador de proyectos, está certificado como PMP y también está certificado como Scrum Master entre Scrum Agile. Entonces ha sido consultor de Every por muchos años y ahora en esta nueva etapa profesional que tiene, lo hemos invitado a que nos imparta esta conferencia basada en la experiencia que tiene de administrar proyectos y de aplicar esta metodología Scrum. Algunas recomendaciones importantes es, recuerden no tener ninguna otra aplicación que utilice su ancho de banda, ¿sí? Traten de que todo lo que tenga conexión de internet les permita entonces eliminarlo para que no tengan cortes. Utilicen audífonos, creo que es más sencillo para algunos de ustedes que luego tienden a que no se escuche de manera correcta. Y las preguntas, por favor, las pueden hacer a través del chat. Estaré yo recolectando esa información y al final tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Y también al final vamos a tener una promoción para los asistentes o participantes en nuestro webinar, en particular para Scrum. Entonces espero que pueda ser esta sesión de utilidad y de valor para todos ustedes. Sin más, los dejo con el ingeniero Francisco Alcalá. Paco, un abrazo, bienvenido nuevamente. Hola Carlos, buenos días a todos los participantes. ¿Sí me escuchan bien? Es un poquito lejos, pero a ver, intenta. A ver, así. Ya mejor. ¿Un poquito Adelante. mejor? Sí. Sí, bien. Carlos, a ver si me puedes también habilitar la cámara, que no me deja ponerla, y hoy sí me peiné, entonces, De acuerdo. pues para Muy bien, que me ahorita te vean habilito. ahí. Listo, Paco, ya eres hospedador. Adelante. Perfecto, muy bien. Pues ahí estamos. Sí, ya se ve bien. Ok, pues buenos días a todos. Vamos a platicar el día de hoy. Agradezco a Evo y te agradezco a Carlos que me hayan invitado de nuevo. El mes pasado también estuve acreditado en el webinar del mes pasado. Y si algunos de ustedes estuvieron conectados o participaron en el webinar anterior, recordarán que hablamos de un tema similar, ¿no? Hablamos de historias de usuario. En aquella ocasión platicamos lo que es una historia de usuario, cómo hay que documentarla, y platicamos muy brevemente, muy poquito, sobre la manera de estimar el esfuerzo que necesita una historia de usuario. Hoy voy a platicar un poco más de eso, un poquito más a fondo, las técnicas de estimación de las historias de usuario. ¿Por qué? Porque eso es necesario para poder evaluar el desempeño del equipo. Como decía Carlos ahorita al iniciar el webinar, es cierto, ¿no? De pronto la filosofía de los métodos ágiles y la filosofía de Scrum en particular nos habla de un manejo de proyectos no tan formal o no tan estructurado, no tan exacto en cuanto a medición de desempeño.
Y eso muchas veces la gente que participa en estos proyectos lo toma como pretexto o lo toma como una justificación de no medir su desempeño. Sí, pues bueno, a nadie nos gusta que nos midan, ¿no? Pero también estamos conscientes de que si nadie nos mide, mm, ¿por qué no nos gusta que nos midan? Porque si tenemos un desempeño bajo, si estamos haciendo malas cosas, pues se notaría, ¿no? La parte contraria es que si estamos haciendo bien las cosas, pues nadie se da cuenta, ¿no? Y de pronto es difícil convencer a la gente de que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y merezco un aumento, ¿no? Y entonces la medición ayuda a eso, a ver básicamente cómo va nuestro equipo de proyecto, nuestro equipo de desarrollo en un proyecto Scrum, para saber si van bien, si van mal, si están mejorando, si están estancados, si están empeorando, si hay alguna situación que se necesite corregir, algún apoyo que se deba de dar, etcétera, ¿no? Repito, muchas veces los puristas de los métodos ágiles y de Scrum te dicen, no, es que esos métodos son ya viejos, esa forma de pensar está obsoleta, de empresas viejas que ya deben de desaparecer. Pues sí, no, o sea, sí hay un cambio de paradigma que se enfoca en eficiencia desde otro punto de vista, ¿no? La eficiencia tradicional nos habla de, oye, ¿cuántas cosas puedes hacer en el periodo de tiempo en donde estás aquí trabajando? ¿No? Y entre más hagas, mejor. Scrum tiene otro punto de vista, otra filosofía que dice, no, es que no necesitas hacer muchas cosas, necesitas hacer las cosas importantes, necesitas hacer cosas que generen valor para tu usuario, valor para tu cliente interno, valor para tu cliente externo. Y esa es la medida de eficiencia. Entonces, si tú puedes lograr un determinado valor con 10 actividades, pues que hacer 20, ¿no? Y de pronto las mediciones tradicionales de eficiencia dicen, oye, nada más hiciste 10 actividades cuando pudiste haber hecho 20. Entonces traes una eficiencia del 50%, estás flojeando en la oficina, no estás haciendo nada, ¿no? Cuando realmente la persona puede decir, sí, hice 10 actividades en lugar de 20, pero con esas 10 actividades logré generar el valor que generaban las 20, ¿sí? ¿Me quedó tiempo para hacer más actividades? Sí, sí me quedó tiempo para hacer más actividades, pero yo estoy generando el valor que debería de generar. Más bien, busca traer más negocio para que ese tiempo pueda aprovecharse para generarle más valor a otros clientes, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con esto. El objetivo de la sesión de hoy es conocer métodos de estimación de esfuerzo de las historias de usuario y tareas que se van a hacer en el sprint y utilizar esas estimaciones para poder hacer una medición de velocidad del equipo y aplicar mejora continua. Esto significa que primero debo de saber cuánto esfuerzo requieren las tareas que voy a llevar a cabo para después medirme contra eso, ¿no? Saber cuántos puedo hacer y ver cuántas realmente hice. Otra forma de trabajar en Scrum es simplemente me pongo a trabajar y voy viendo cuánto logro cada, cada sprint, pero ahí se puede esconder ineficiencia, se puede esconder carencias técnicas, etcétera, ¿no? Lo mejor es hacer una estimación previa para tener una meta, para medirnos contra eso y para fomentar la mejora continua en el equipo. Eso no está peleado para nada con la filosofía de Scrum, ¿no? Lo único que hay que entender es que las estimaciones se hacen de manera un poco diferente. ¿Por qué? Porque en los proyectos tradicionales, proyectos los predictivos, pues de alguna manera tenemos un poco más firme lo que se va a hacer, ¿no? Tenemos un enunciado de alcance, tenemos una lista de requerimientos detallada, que a partir de eso podemos decir, mira, nos vamos a tardar tanto tiempo en hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya está muy claramente definido y lo que esperamos es que no cambie a lo largo del tiempo. Bueno, los que estamos en esto de los proyectos ya con algo de tiempo, sabemos que eso no ocurre, ¿no? Aunque por más estable que sea el proyecto, por más amarrado que esté, por más estable el escenario, siempre va a haber imprevistos, siempre va a haber situaciones que nos sacan de nuestra planificación. Siempre va a haber cosas nuevas que se necesitan, un cambio en el entorno, un cambio en el esquema de trabajo, en el modelo de negocio, que nos obliga a modificar ciertas cosas que habíamos definido en el proyecto y eso va a provocar que salgamos del plan. En los modelos predictivos eso se gestiona a través del proceso de control de cambios. Ese es el mecanismo con el que
manejamos eso. Pero ¿qué pasa con Scrum? Cuando seleccionamos un método ágil como Scrum, es porque estamos en un escenario de alta incertidumbre. Y entonces en ese escenario pueden cambiar los requerimientos, pueden cambiar el entorno, puede cambiar la necesidad de negocio. Entonces vamos ajustándonos a las necesidades conforme van cambiando. Eso un método predictivo no lo puede hacer. El método predictivo se basa en el supuesto de que el alcance del proyecto no debería cambiar tanto, ¿no? O sea, ese es mi cimiento. El alcance del proyecto no va a modificarse. Por lo tanto, de aquí me agarro y de aquí me apoyo. Pues bueno, los métodos ágiles parten del supuesto contrario, de que no tenemos claro cuál es el alcance del proyecto. Puede estar cambiando constantemente, puede aumentar, puede disminuir, puede ajustarse. Y el método ágil, precisamente, como hemos comentado en otras, en otras presentaciones, en otros webinars, es que ágil significa flexible, ¿sí? No rápido. Incluso en algunas pláticas hemos comentado, o en los cursos que Everett da, que un método ágil no quiere decir que sea rápido lo que se va a ejecutar, sino más bien es flexible, se puede adaptar a las circunstancias. Y obviamente para poder lograr algo y no estar simplemente haciendo cosas y adaptándonos, porque después un exceso de flexibilidad resulta que te estás ajustando constantemente, pero nunca entregas algo ya real, algo palpable. Bueno, lo que plantea Scrum, ustedes lo saben, es que se defina o exista la definición de terminado, ¿sí? Y asegurarnos de que en cada uno de los sprints cumplimos esa definición de terminado, de tal manera que lo que se entrega en el sprint, el famoso incremento, como se le llama, ese incremento realmente genere un valor para nuestro cliente, realmente está generando un resultado palpable, tangible, ¿sí? Porque sí se terminó algo de acuerdo a la definición de terminado que establecimos. Bueno, platiquemos un poquito sobre tiempo, principios de Scrum y de Time Boxing. Aquí voy a ser muy breve porque no se trata de conocer a fondo los principios de Scrum. Esto lo define el SBOC, ¿sí? La guía de Scrum que publica Scrum Study, que es, como ustedes saben, el estándar en el que nos apoyamos en Everit. Y ese estándar, el SBOC, menciona 6 principios de Scrum que están aquí en esta filmina, ¿no? El primero es el control de proceso empírico, el segundo es la autoorganización, el equipo debe ser autodirigido, el tercero es la colaboración, fundamento principal para que funcione el método Scrum. La cuarta es la priorización basada en valor. Ahorita platicábamos que lo que se busca es generarle el mayor valor posible a nuestro cliente, a nuestros usuarios. Por lo tanto, priorizamos de acuerdo al valor que se le genera a ellos, ¿sí? La quinta es el time boxing, o es la definición de cajas de tiempo o de espacios de tiempo. Y la sexta es el desarrollo iterativo. Bueno, la que ahorita nos interesa es la quinta, el principio de time boxing de Scrum. ¿De qué se trata esto? El time boxing, bueno, sabemos que el tiempo es una de las limitantes más importantes en una gestión del proyecto. Siempre estamos peleando con el tiempo, ¿no? Que se nos acaba, que ya se nos acerca la fecha de compromiso, etcétera. El concepto de time boxing nos dice que debemos de fijar una cierta cantidad de tiempo para un proceso determinado o para una actividad determinada y no salirnos de ahí, ¿sí? Lo que buscamos es que los miembros del equipo de desarrollo no dediquen mucho tiempo o muy poco a un trabajo determinado. Entonces, de hecho, Scrum por ahí define lo que son sus eventos. Trata de definir la menor cantidad de eventos posibles, porque desde la filosofía de Scrum es, sí, estos eventos de colaboración se necesitan, pero lo importante es que el equipo de desarrollo tenga tiempo para desarrollar, que ese es su trabajo, ¿no? Que desarrollen, quitarles el menos tiempo posible para eventos de otro tipo, reuniones, pláticas, acuerdos, planificación. Deberíamos de quitarles el menor tiempo posible. Entonces, con este concepto de time boxing, por un lado, Scrum dice, es mis eventos y deben durar tanto tiempo, no más. Ok, y el resto del tiempo lo tienes para desarrollar lo que estés haciendo, ¿no? Recuerden que Scrum se adapta mucho a desarrollo de software, entonces, pues hablamos ¿no? generalmente de eso, ¿no? De módulos o de programación de software. Muy bien, profundicemos un poco más con este concepto del time boxing. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta idea del time boxing, de definir
periodos de tiempo o espacios de tiempo ya previamente establecidos, bueno, el proceso de desarrollo es eficiente. Eso pues, es lo que presumen. ¿Por qué? Porque no te sales del tiempo que ya está establecido y entonces tienes que esforzarte en cumplir las metas en ese tiempo que está establecido. No te debes de pasar de ahí. Y eso en teoría provoca eficiencia, ¿no? Hay menos gastos generales porque no hay, lo que busca el time boxing es eliminar completamente los tiempos extras, eliminar completamente el hecho de que se tenga que quedar gente por las noches a trabajar, que son gastos, ¿verdad? Por un lado, vamos a suponer que no pagas horas extras, pero sí estás pagando luz, estás pagando agua, estás pagando pues, lo que se está utilizando en la oficina, si es que estamos en la oficina, ¿no? Y esto promueve la alta velocidad en los equipos. Bueno, el timeboxing se usa en muchos procesos de Scrum, ¿sí? Como les comentaba, para los eventos de Scrum que son de comunicación, de planificación, etcétera. Y esto también ayuda a algo, es un beneficio, digamos, agregado o intangible, que nos ayuda a reducir los eventos de mejora excesiva, así que en lenguaje de administración de proyectos lo conocemos como la chapa de oro, ¿no? Que de pronto decimos, oye, ya está suficientemente bien, sí, pero quiero que quede mejor y entonces le empezamos a dedicar más tiempo a algo para que quede más bonito, el perfeccionismo, ¿sí? Y lo que está pasando es que eso va en contra de la eficiencia, porque al final vamos a generar el mismo valor, quizás un poquito más, pero ese poquito más de valor no va de acuerdo con el tiempo adicional que se le está dedicando, ¿no? Bien. Ahora bien, el time boxing hace que cambiemos nuestro enfoque al momento de hacer una estimación. Este es el punto importante, el punto al que quería llegar, ¿sí? El enfoque tradicional, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tomar hacer este trabajo? Y entonces nosotros tomamos un trabajo ya definido, porque en los métodos predictivos, el trabajo ya está definido, el alcance está claramente establecido desde el principio, debería de estarlo. Y entonces, oye, ya tenemos el alcance claramente definido. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer este trabajo? Y ahí entramos pues a lo que es lo más difícil de la administración de proyectos, ¿verdad? Calcular cuánto nos vamos a tardar. Y en un proyecto predictivo en donde tenemos el alcance completo, pues ahí estamos estableciendo incluso tiempos completos de todo el proyecto. ¿En qué fecha? ¿Qué día y a qué hora vamos a terminar el proyecto? Y entran las herramientas que utilizamos para ese fin, entran los cronogramas, entra el proyecto, entra la gestión de riesgos, entra las reservas de contingencia que salen de la gestión de riesgos precisamente, y todo ese conjunto de herramientas que tenemos disponibles para definir un tiempo establecido para el proyecto y una fecha límite, una fecha en la que va a quedar terminado. El enfoque de timeboxing es al revés. Dice, ¿cuánto trabajo puedes hacer en un periodo de tiempo determinado? Entonces, el espacio de tiempo, ese ya está definido. No vamos a decir cuánto tiempo nos va a tomar una tarea. Más bien vamos a decir cuántas tareas o cuánto trabajo se puede hacer en un periodo de tiempo determinado. Y por eso, en los métodos ágiles te dicen, bueno, define la duración de tu sprint. Vamos a pensar en un sprint que dure una semana, que es algo práctico, común de llevar a cabo. Bueno, tienes una semana. ¿Cuánto tiempo tienes durante esa semana? ¿Y cuánto puedes hacer en ese tiempo que estás definiendo? ¿Sí? Pero exactamente en ese tiempo. O sea, que no te pases que no tengas que dedicarle más tiempo cada día, que no tengas que hacer que el sprint dure más. Incluso, pues, algunas de las reglas que te pone Scrum es que, si bien no es obligado, sí te recomiendan muchísimo que el sprint tenga siempre una misma duración. Y ahí, ya después la pregunta es, oye, ¿cuántos sprints va a tomar este proyecto? Ajá, eso es lo que a veces no se sabe, ¿no? Eh, pero empieza a ser no tan importante siempre y cuando entreguemos valor. Este es un punto clave, porque fíjense cómo es un cambio de paradigma y de pronto hay organizaciones, hay tomadores de decisión que como que no están tan dispuestos a aceptar que les digamos, mira, el sprint va a ser de una semana, entonces cada semana te voy a entregar algo. Esa es tu certeza. Oye, ¿cuántos sprints van a hacer? Y no sabemos. Oye, espérate, ¿cómo que no sabes, no? Y entonces, ¿cuánto me va a costar? Tampoco sabemos. No, es un tomador de decisión, puede ser que no esté tan dispuesto a aceptar esas condiciones de tanta flexibilidad, ¿no? En otros casos sí, o hay algunas situaciones donde no hay tanto problema, que te dicen, bueno, no importa el tiempo, no importa el costo, lo que importa es que quede listo lo que necesitamos, ¿sí? Ahí pues, no hay tanto problema. Pero bueno, aquí el enfoque que buscamos es, mira, realmente no importa tanto cuántos sprints sean.
porque te vamos a empezar a entregar valor sprint con sprint. Y ya sabemos que el sprint es de una semana, como el ejemplo que yo les mencioné. Entonces, sabes que cada semana vas a tener un entregable, cada semana vas a tener algo que te va a generar valor. Y como nos vamos a enfocar en generar valor, entonces vas a obtener grandes beneficios desde los primeros sprints. Si eso ocurre, entonces baja la atención, baja el estrés por parte de los tomadores de decisión porque están viendo resultados, ¿sí? Y entonces ya más bien el enfoque es otro. Es, mira, pues podemos seguirle mientras tú nos digas, ¿sí? Ya te estamos entregando quizás en los primeros sprints un proyecto que estás estimando que dura 10 sprints y en los 4 primeros sprints entregaste el 70% de la funcionalidad o el 80% de la funcionalidad que genera valor, vaya, pues la gente va a estar contenta, ¿no? Y entonces simplemente la decisión estriba en, ¿le seguimos o detenemos el desarrollo en este momento? ¿No? Quizás la funcionalidad que ya logramos o ya el valor que ya generamos por lo pronto es el necesario. Entonces puedes tomar la decisión de, ok, detengo este proyecto. No necesariamente lo termino, a lo mejor después continuamos con más sprints para agregarle más funcionalidad al sistema o al desarrollo, pero por lo pronto lo detenemos, ¿no? O podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a necesitar más funcionalidad, síguele, ¿no? Dijimos que eran 10 sprints, ¿sabes qué? Vamos a continuar otros 2 o 3 sprints porque surgieron necesidades adicionales del mercado, del negocio de nuestros clientes que necesitamos implementar en el desarrollo, ¿sí? Ese es el enfoque que se debe tener, pero de nuevo, estamos lidiando también con paradigmas ya muy establecidos, ya muy firmes, métodos de trabajo que ya tienen las organizaciones, que de pronto empiezan a chocar con esta filosofía o con esta forma de trabajo nueva que proponen los métodos ágiles, ¿no? Bueno, en resumen, el enfoque de time boxing es más bien defino cuál es el tiempo y ese tiempo no me debo de pasar y decimos cuánto trabajo vamos a lograr. Y lo interesante del método Scrum, interesante y que de pronto hace, levanta ciertas, hace que la gente levante la ceja, es que, bueno, si mi sprint es de una semana y son X cantidad de horas, dije que iba a hacer este trabajo, resulta que no terminé el trabajo durante el sprint y pues el enfoque tradicional que nos dice, oye, ¿por qué no le dedicaste más tiempo? ¿Por qué no te quedaste más tarde para terminar? O sea, garantiza que lo que dijiste que ibas a terminar en la semana se termine. Y de pronto el enfoque de Scrum dice, no, porque estamos en aprendizaje, es un escenario complejo, no tenemos la certidumbre completa para haber hecho un estimado preciso. Ya estamos así como que imaginándonos, yo creo que en el sprint vamos a terminar esto, pero no estamos seguros. Y entonces forzar al equipo a que lo termine, Scrum va en contra de eso. Dice, no, tú dedícale el tiempo que necesites, las 8 horas del día, si es que estás dedicado 8 horas del día, y durante una semana se terminó el sprint, listo. Lo que terminaste, lo terminaste. Lo que no lo terminaste, pues no lo terminaste y eso nos ayuda a calcular la velocidad del equipo a lo largo del tiempo y hacer estimaciones más precisas, ¿sí? Pero fíjense, ahí partimos de muchos supuestos, ¿no? De pronto el enfoque tradicional como que presupone de que, no terminaste es porque flojeaste o porque no sabes bien o porque te distrajiste con otras cosas. Y no necesariamente es así. Scrum parte de la confianza en el equipo de trabajo. O sea, es que el equipo hizo lo mejor que pudo. Si no terminó es porque nuestra estimación original estaba mal, porque había incertidumbre que no tomamos en cuenta. Entonces tenemos que ajustarlo para el sprint siguiente. ¿Sí? Son esos detallitos que de pronto van en contra de una forma de trabajo ya establecida, podrá ser buena o mala, pero ya está establecida y esto de pronto rompe paradigmas y fomenta resistencia sobre todo en los tomadores de decisión, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de estimación de las historias de usuario. Ya tenemos nuestras historias de usuario, que fue lo que platicamos en el webinar anterior. Tenemos nuestra lista de historias de usuario ya documentadas. Lo que sigue es hacer una estimación de cuánto esfuerzo va a requerir. Para eso, un método muy utilizado es lo que se le llama puntos de historia. Es un método muy popular, ¿sí? Para este tipo de proyectos, Scrum y métodos ágiles. Lo que se mide es esfuerzo en lugar de tiempo. No necesito estimar tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está definido. Mi time box ya me dijo, el sprint es de una semana y es una semana y hazle como quieras. Va a ser una semana. No necesito estimar tiempo. Lo que necesito es estimar el esfuerzo de las historias de usuario para ver cuántas historias de usuario caben en un sprint. Entonces, identificamos una historia de usuario o una actividad que sea de tamaño pequeño y de muy poca complejidad y vamos a tomar esa historia de usuario como nuestra unidad de medida. ¿Sí? Ahí como lo dice la presentación, equivale a un punto de historia. Y entonces el equipo, con su expertise, con lo que conoce del proyecto hasta el momento, con etcétera, va a analizar las historias de usuario que en ese momento están definidas, van a buscar la más sencilla, y van a decir, ok, esta historia de usuario es la que vamos a considerar como nuestra unidad de medida. Este va a equivaler a un punto de historia.
¿sí? Oye, ¿y a cuánto tiempo equivale eso? Pues quién sabe, ¿sí? Oye, y en otro proyecto el punto de historia va a durar lo mismo que el punto de historia en otro proyecto diferente. No, para nada. O sea, la duración del punto de historia puede variar. Lo que no debe variar es ese valor o ese nivel de complejidad que va a tener un punto de historia, ¿sí? Después, al resto de las historias de usuarios se les va a asignar un valor en puntos de forma relativa en comparación con la historia de usuario que tomamos como nuestra unidad de medida, ¿sí? Ahí hay un ejemplo con este dibujito que salió de ese sitio que se llama LabTricks. Tenemos nuestros edificios y ahí los edificios tienen un numerito que digamos que son los puntos de historia para construir el edificio. Partimos del edificio pequeño, que es, este es un punto de historia, es un punto de esfuerzo. El edificio verde va a requerir 5 veces más esfuerzo que el chiquito, ¿no? El azul va a requerir 13 veces más esfuerzo que el chiquito, etcétera. Entonces, esto siempre es un comparativo relativo, ¿sí? Es una estimación relativa entre historias de usuario, qué tan compleja es una con respecto a la otra. Y con eso vamos dándole estos valores, ¿sí? De puntos de historia. Ahora, están curiosos los números, ¿no? 1, 5, 13. 20, 40. Bueno, una de las técnicas también muy populares o una práctica común que se hace en la estimación de historias de usuario es utilizar una tabla de puntos de usuario, pero ya definida, ¿sí? De cantidad de puntos o de rangos de puntos, que sigue la secuencia o la serie de Fibonacci. Y si ustedes recuerdan esos, digo, hace 2, 3 años que estamos de la universidad, recordamos lo que es la serie Fibonacci. Es una serie de números en donde el siguiente valor equivale a la suma de los dos anteriores. Entonces, esta es la serie Fibonacci, ¿no? Que además, por ahí me encontré en internet que cuadra con esa espiral, la proporción áurea, ¿no? Que cuadra con eso. Bueno, dice ahí los puntos de historia que asignaríamos en un catálogo de posibles valores es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ahí estamos viendo como cada valor es la suma de los dos anteriores, excepto los primeros, ¿no? Los primeros ahí, el 1 y el 2, pues bueno, son con los que inicia la serie y a partir de ahí, cada valor es la suma de los dos anteriores. Y estos son los valores de historias de usuario y de lo que se trata o por qué se define esto. Es que vamos a tratar de encasillar las historias de usuario con estos valores. Entonces, si yo encuentro una historia de usuario que requiere cuádruple del esfuerzo de mi historia de usuario que consideré como mi unidad, deberían ser 4 puntos de historia, pero lo que nos dice esta técnica es, pues no hay 4, ¿eh? O hay 3 o hay 5, entonces decide dónde lo pones, o lo bajas a 3 o lo subes a 5, ¿sí? Y entonces, ¿esto para qué ayuda? Si se fijan en los números más altos, ya cuando estamos llegando a 13, 21, el siguiente es 34, el siguiente sería 55, creo. Fíjense cómo cada vez que estamos aumentando los puntos, hay más diferencia entre un valor y otro. Y esto es como para representar la incertidumbre de una historia de usuario muy grande. Si tiene muchos puntos de usuario, lo más probable es que requiera más. Por eso nos estamos ajustando a esas cantidades ya predefinidas. Y conforme aumentamos los puntos de historia, entre más alto sea ese número, pues los números ya definidos de ese catálogo de valores, pues cada vez están más dispersos, ¿no? Más separados entre sí, con lo que tratan de reflejar o tratan de representar la incertidumbre de historias de usuario demasiado grandes. Aquí también hay que plantear a partir de qué momento decidimos que la historia de usuario se debe dividir. Quizás nuestro catálogo llega hasta el 21, ¿no? Y entonces una historia de usuario en donde digamos, no, ¿sabes qué? No es 21, es más. Pero entonces, ¿sabes qué? No es una historia de usuario, es una épica y hay que dividirla, ¿sí? Para poder acomodar esas historias de usuario que surjan de esa épica, que puedan caer en alguno de estos valores del catálogo, ¿sí? Definimos nuestro límite, ¿no? Nuestro umbral. ¿Sabes qué? Más de 21 puntos de historia, ya lo considero una épica y hay que dividirlo. No debe existir ninguna historia de usuario mayor a 21 puntos de historia. Esa decisión también muchas veces se toma contando en cuenta cuántos puntos de historia se pueden hacer en un mismo sprint, ¿no? Y si resulta que en mi sprint tengo 25 puntos disponibles o puedo hacer 25 puntos de historia, pues entonces el siguiente nivel, que es el 34, pues ese ya tomaría más de un sprint. ¿Sabes qué? Ese ya no es una historia de usuario, es una épica, ¿no? Por ahí una de las recomendaciones es que la historia de usuario no rebase la duración del sprint. Bien, una vez que ya tenemos nuestras historias de usuario, el equipo va a analizar dichas historias y les va a asignar un valor en puntos, ¿no? De acuerdo a la escala de tamaño relativo contra la historia que se considera la unidad. Esto ya lo había mencionado, ¿sí? Aquí repetimos ese punto, ¿no? Y para esa estimación hay que considerar 3 factores. Esto, en muchos lugares recomiendan estas mismas 3 cosas. Hay que considerar el tamaño de la historia de usuario,
la complejidad que tiene, porque podemos encontrar historias de usuario del mismo tamaño, pero una mucho más compleja que la otra, y entonces requeriría más puntos de historia, ¿sí? Y los riesgos involucrados o el nivel de incertidumbre. Aquí empezamos terreno conocido, ¿verdad? Los que somos acá de administradores de proyectos y del PMP y PMI y esas cuestiones. Gestión de riesgos. Sí, de eso sí sé. Bueno, la gestión de riesgos se sigue manejando en los proyectos ágiles. ¿Sí? No, por el hecho de ser un proyecto ágil no significa que no manejemos riesgos. Al contrario, hay un montón de riesgos porque son proyectos que de manera natural tienen un escenario de incertidumbre. Hay un montón de riesgos ahí. La gestión de riesgos debe de seguirse haciendo en un proyecto, sea ágil o predictivo, no importa. Y nuestra gestión de riesgos aquí, pues lo vamos a llevar a un nivel de riesgos por historia de usuario. Esos riesgos entonces nos pueden ayudar a decidir, a que el equipo decida si te quedas en 8 puntos o si le subes a 13 puntos a una historia en particular. ¿Sí? Bueno, y hay que basarse en la experiencia y el nivel técnico del equipo de desarrollo. De nuevo, estamos en un ambiente o en un escenario de alta incertidumbre. Entonces, puede ser que nuestras estimaciones no salgan a la primera. Es más, eso es lo que se espera, que la estimación no pegue a la primera, ¿sí? Por eso hay varios sprints, por eso el desarrollo es iterativo. Y entonces lo que aprendimos en uno de los sprints, lo vamos a tener que aplicar al siguiente sprint, ¿sí? Es decir, no pasa nada. Desde el enfoque de Scrum, obviamente, como les digo, los tomadores de decisión a lo mejor sí, ya se ponen histéricos, pero desde el punto de vista de Scrum, no pasa nada si en un sprint no terminamos lo que dijimos que íbamos a terminar, nos dimos cuenta de que nuestra estimación de puntos de historia se quedó corta, ¿sí? O nos pasamos, puede ser, también hay casos en donde de pronto a la mitad del sprint ya acabamos y ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Y lo que dice Scrum es, no metas más cosas, ¿no? Tú planificaste tu sprint, acabaste antes, híjole, pues no es tan bueno, ¿eh? Porque entonces no estimaste bien o calculaste una velocidad muy pobre de tu equipo, pues ya no hagas nada, ¿no? O sea, ni modo, analiza, más bien dedique ese tiempo a analizar qué fue lo que pasó para que en el siguiente sprint ya no cometas ese mismo error. Bien, ya tenemos la estimación. Vamos a hablar de unas técnicas de estimación. Les voy a presentar 3 de ellas, que son como que también muy comunes al momento de hacer estimaciones de historias de usuario. La primera se llama el Planning Poker o el Estimation Poker, ¿sí? Póker de planeación, póker de estimación, como ustedes le gusten llamar. ¿De qué se trata? Se le da a cada desarrollador o a cada miembro del equipo de desarrollo, se le da una baraja con cartas que traen puntos de historia. Ahí están viendo un ejemplo. Esa imagen que está ahí a un ladito son unas barajas que te venden, ¿eh? O sea, esta imagen es de Amazon. Te venden estas barajitas que traen ahí los puntos de historia. Fíjense, coincide también de nuevo con la serie Fibonacci, ¿no? Y esa llega hasta el 21. Y abajo, la barrita de colores te dice que el juego de cartas trae seis juegos de estas cartas, uno de cada color. Podríamos decir que son barajas que te soportan hasta seis desarrolladores, ¿no? En el equipo de desarrollo. No olvidemos que un equipo Scrum lo que se recomienda es que sea de entre 3 y 9 personas, o sea, tampoco son equipos tan grandes. Bueno, le das un juego a cada desarrollador, si todas las cartas del mismo color a una misma persona. Y entonces, en cada historia de usuario, se toma la historia de usuario, se lee, se analiza, se explora un poquito de qué se trata la historia de usuario y cada uno de los desarrolladores juega una carta, ¿no? Y juega la carta de la cantidad de puntos de usuario que él considera que debería tener esa historia de usuario. Y si todos coinciden, pues perfecto, ¿no? Ya esa es la calificación de puntos de usuario que se le pone a la historia de usuario. Si la mayoría coincide, bueno, nada más habrá que ver quiénes no coincidieron, quiénes están estimando o muy abajo o muy arriba o más abajo o más arriba de lo que dice el resto del equipo, y se platica, si todos se evalúan como 5 y alguien sale con un 13, oye, ¿por qué le pusiste 13? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las que tú estás poniéndole un 13? Y que los explique y a lo mejor por ahí convence a algunas personas. El hecho es que vamos a buscar tener consenso, ¿sí? Que al final la historia de usuario tenga el valor que debe tener. Las cartas realmente son un artefacto ahí, como para facilitar las cosas, como para tener la sensación de que estamos jugando y que no sea tan aburrido esta estimación de puntos de historia. ¿Sí? El planning poker. Otra técnica, el puño de 5, muy parecida, pero en este caso definimos 5 niveles nada más de cantidades, puede ser 1, 2, 3, 5 y 8, llegamos hasta el 8. Y entonces la cantidad de dedos indica el nivel de complejidad. Esta es una votación, ¿no? Se presenta una historia de usuario, se analiza, se revisa y cada miembro del equipo vota marcando con la cantidad de dedos que ellos consideren que es la complejidad de la tarea. ¿Sí? De nuevo, se busca consenso, ¿no? Si casi todos cuadran, pues eso es lo que se queda. Si hay alguien que está
muy por arriba, muy por debajo de la estimación, se platica con ellos para ver por qué votaron así y se trata de llegar a consenso. Mismo objetivo, ¿no? Diferente técnica quizás, ¿no? Pero lo que se busca es lo mismo. Esta está muy interesante, la estimación por afinidad es una herramienta interesante porque es muy útil para estimar varias historias de usuario de manera simultánea. Aquí lo que se hace es que se presentan o se le deja al equipo de desarrollo las historias de usuario que en ese momento están identificadas, para que las estudien, a lo mejor previamente les dan una leidita, y después en una sesión se pone un tablero o un pizarrón como el que se ve aquí en la figura, ¿no? Tenemos columnas que equivalen a la cantidad de puntos de historia. Ahí está 358, 1320. Una columna con un signo de interrogación como para decir, no tenemos suficiente información para poder estimar esta historia de usuario que voy a poner aquí, ¿sí? Hay que dividirla más porque el tamaño que tiene no nos permite hacer estimaciones adecuadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen aquí? Los desarrolladores en post-its anotan, ¿sí? El número o el nombre de la historia de usuario y la pegan en la columna en donde ellos consideran que debe de ir, ¿sí? Y esto lo hacen todos los desarrolladores. Después se empieza a revisar, ¿sí? Oye, esta historia de usuario, ¿en dónde quedó? Todos lo pusieron en la misma columna. ¿Quién lo puso más a la derecha? ¿Quién lo puso más a la izquierda? De nuevo, por historia de usuario vas decidiendo en dónde van. Pero al final dejas las historias de usuario pegadas y entonces te da una muy buena idea de cuál es la distribución de tus historias de usuario. ¿Cuántas historias de usuario hay con mayor complejidad que traen las calificaciones de 13, de 21? ¿Cuántas están en los niveles bajos de 3, 5, 2, un punto de historia? Esas son las historias de usuario que salen muy rápido o que podrían salir muy rápido, etcétera, ¿no? Aquí, de nuevo, la colaboración es parte, recordemos que es un principio fundamental de Scrum, la colaboración, ¿no? Se dialoga, se cuestiona, se charla, se reacomodan las historias de usuario y se busca un consenso. Pero esta técnica ayuda a que de golpe puedes evaluar varias historias de usuario. Va a haber algunas que pues van a estar en la misma filita, ya ni las discutes, eso pues ya quedó. Va a haber otras que van a ser más polémicas, etcétera, ¿no? Pero lo estás haciendo todo en un mismo momento, en un mismo evento, estás haciendo la estimación de las historias de usuario. Bien. Simplemente unas consideraciones antes de mostrarles ahorita una forma práctica de hacerlo y pasar precisamente ya a la medición del desempeño del equipo, que es a través de un diagrama de burn down. Las consideraciones para la estimación. No hay que olvidar que lo que buscamos es hacer una estimación de esfuerzo o de nivel de dificultad, no del tiempo que toma. Entonces, eso significa el número. Si se fijan, decimos, oye, son 5 puntos, 8 puntos, 13 puntos. ¿Cuánto tiempo es? ¿Quién sabe? ¿Sí? Son 8 puntos. Y esa es una ventaja de los puntos de historia, que no está amarrado a una duración en particular. Eso quiere decir que una historia de 8 puntos en teoría va a ser igual en complejidad, en esfuerzo, a otra historia que también mida 8 puntos. Y en teoría deberían de tomar el mismo tiempo, pero no necesariamente. De la misma manera, puedo tener en el equipo desarrolladores más hábiles, otros desarrolladores a lo mejor con menos conocimiento, y que ellos, el punto de usuario les toma un poco más de tiempo hacerlo, ¿no? Fíjense cómo aquí los puntos de usuario dejan fuera muchos factores, ¿no? El hecho de que dos historias sean de 8, quiere decir que independientemente de la complejidad de cada uno, o del tamaño de cada uno, o de quién lo haga, son 8 puntos de historia, punto. ¿Sí? Y además, esa unidad de medida, el punto de historia, no va a cambiar a lo largo del tiempo. Como estamos en un escenario de aprendizaje, lo que esperamos es que la curva de aprendizaje nos lleve a ser más eficientes y entonces nos deberíamos de tardar menos tiempo haciendo las cosas. Bueno, si nos basamos en una estimación de tiempo, el tiempo va a ir cambiando y eso es bien raro que alguien lo considere en un proyecto predictivo, ¿no? Normalmente haces tus estimaciones y asumes que la estimación se va a seguir cumpliendo a lo largo del proyecto, cuando a lo mejor en etapas más tardías del proyecto te tardas menos porque ya tienes un aprendizaje ahí, ya te volviste más hábil o ya conoces más al proyecto y eso en un cronograma no se refleja. Aquí en un método ágil, eso sí se refleja porque cada sprint vamos midiendo la velocidad y lo que buscamos es que haya mayor velocidad en cada uno de los sprints, ¿no? Que mejore la velocidad del desarrollo del equipo. Más punto de historia. El punto de historia no cambia. ¿Sí? La cantidad de esfuerzo del punto de historia no cambia. Lo que sí va a cambiar es el tiempo que nos toma, porque cada vez deberíamos de ser más eficientes. Bueno, los números se deben de ajustar a lo largo del proyecto. Se deben de ajustar, por eso está marcado. No es de que, ay, es que los tuve que ajustar, híjole, qué mal.
No, o sea, quitémonos de la cabeza la idea de inmutabilidad que tienen los proyectos predictivos. Que, ay, control de cambios, no, autorización, no, no puede ser. No, acá deben de cambiar, ¿eh? Y ahí lo dice, deben de ajustarse. Ok, ¿cuánta velocidad tuve en el sprint anterior? ¿Cuánto tuve en este? Ah, la misma. Ah, ok. ¿Cuánto tuve en el siguiente? Ah, la misma. Oye, deberíamos de tener más, ¿sí? O sea, oye, es que sí estamos cumpliendo la estimación, sí, pero deberíamos de ir mejorando. Y lo debemos de ajustar conforme voy avanzando en el tiempo. Pensando también que las primeras estimaciones no van a ser tan precisas, ¿no? Porque de eso se trata eh, los métodos ágiles. Bien, vámonos al ejemplo práctico ya para terminar la plática y el tiempo se nos está ajustando. Bueno, el ejemplo práctico, vamos a hablar de un proyecto en donde tenemos un sprint de una semana. Hay eventos durante el sprint, la planificación del sprint, el Scrum diario, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. Esta tabla lo que nos muestra es una duración sugerida que dice Scrum para los eventos de acuerdo a la duración del sprint. Vamos a tomar la primera columna que es de una semana y nos dice que la planificación del sprint debería tomar 2 horas. El Scrum diario 15 minutos, ese no cambia, todos los Scrum diarios deben ser de 15 minutos, pero al ser un sprint de una semana, 5 días laborales, estamos hablando de que es 1 hora con 15 minutos en total de todo el Scrum diario a lo largo del sprint. 1 hora de revisión del sprint al final del sprint y 45 minutos de retrospectiva también al final, ¿no? Es la actividad que se hace hasta el último del sprint, ¿sí? Se revisa el sprint y luego se hace la retrospectiva, que es la reflexión, la mejora continua, es lo que ocurre ahí en ese periodo, que en este caso es de 45 minutos en el sprint de una semana. Bueno, el Scrum Master es el responsable de asegurar que estos tiempos se cumplan. Ahora, tomando en cuenta esto, vemos que en un sprint de una semana tenemos 2 horas de planificación, 1 hora de revisión del sprint, 45 minutos de retrospectiva y 1 hora con 15, que son los 5 eventos del Scrum diario. Eso en total nos da 5 horas. ¿Sí? Bien, en un sprint de una semana, aquí lo dice, 5 días con jornada de 8 horas diarias, el equipo tendrá 35 horas disponibles por desarrollador. Son 40 horas en total de su jornada semanal, menos las 5 horas que le va a tomar los de Scrum, la planificación, el Scrum diario, etc. ¿Sí? Entonces tenemos alrededor de 35 horas disponibles por desarrollador. Y tenemos 4 desarrolladores, lo cual nos da un total de 140 horas por sprint para desarrollo. ¿Sí? Ya aquí, ya descontando los eventos, ¿sí? De los eventos propios de Scrum. Es decir, son 140 horas en un equipo de 4 personas, 140 horas hombre en total, para desarrollar. ¿Sí? Y entonces hay que enfocarnos de que los dediquen precisamente a desarrollar, ¿no? En una estimación inicial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a comenzar con el primer sprint. Pues va a ser algo, una estimación. Conforme avancen los sprints, vamos a ir refinando esa estimación. ¿Sí? Pero ahora sí que basándonos en la experiencia del equipo y en sus conocimientos previos, ellos van a definir cuánto piensan que un punto de historia va a tardar. Bueno, como ya definimos cuál es la historia de usuario que nos sirve como unidad, pues el planteamiento es ese, ¿no? Oye, esta historia de usuario que es de un punto, ¿cuánto te tomaría hacerlo? ¿Sí? Y aquí el equipo dice, ¿sabes qué? Calculo que es la historia de que equivalente a un punto de usuario va a ser de 3 horas. ¿Sí? Un desarrollador debería tardar promedio 3 horas para terminar un punto de historia. ¿Ok? Bueno, entonces dividimos esas 140 horas del total del equipo entre 3 y nos da 46.66 puntos de historia por sprint. Podríamos redondearlo, a lo mejor decimos, ¿sabes qué? La velocidad esperada del sprint es 45 puntos de historia de todo el equipo. Aquí podemos hacer algo un poquito más complejo. A lo mejor tienes un practicante, a lo mejor tienes un experto y dices, oye, no, pues él no hace, ¿cuántos dijimos? 35 entre 3, más o menos 11 y cachito puntos de historia, ¿no? Pero a lo mejor tienes un desarrollador experto, ya con experiencia, que puede lograr hacer 14 puntos de historia en todo el sprint, ¿no? Lo ajustas. Oye, tienes un practicante que, no, él no va a hacer los 11 que se estiman, vamos a ponerle 9 puntos de historia a él en particular, y con eso sacamos este número final, ¿no? Lo que queremos es cuántos puntos de historia podemos hacer en el sprint. Y es la estimación inicial. ¿Sí? Bueno, aquí este ejemplo lo tomé del webinar pasado, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de historias de usuario, ¿sí? Es 1.1, 1.2, son 7 historias de usuario. Ahí tenemos los puntos de historia, ya están estimados. Se supone que ya los priorizaron, el Product Owner priorizó estos puntos de historia. Y si sumamos esos puntos de historia de acuerdo a la priorización del Product Owner,
tenemos que esos que están ahí en la pantalla suman 44, que es ya cerca de los 45, 46 que definimos. Entonces, el equipo puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Estos son las historias de usuario que podemos hacer en el sprint de una semana, ¿sí? Que son 44 puntos de historia. Son 7 historias de usuario las que nos comprometemos a terminar en el sprint siguiente. Bien, listo. Ya tenemos toda la información para comenzar a trabajar. Vamos a hacer el diagrama de burn down. Voy a compartir una pantallita de Excel que tengo por acá. A ver, espero que ya lo estén viendo. Y tenemos en esta pestaña nuestro backlog de producto, que en este momento, fíjense, aquí tenemos como que ya el Product Owner ya empezó a identificar incluso historias de usuario que se van a llevar a cabo en sprints futuros. Pero hasta ahorita, pues lo que identificamos son estos tres, ¿no? 1.1, 1.2 y 1.3. Aquí está su estimación de puntos de historia. Hasta ahorita, esta épica de funciones de usuario tiene 21 puntos, puede tener más. Hay algunas historias de usuario correspondientes a esta épica que aún no han sido estimadas, pero por su prioridad no van a ser hechas, no van a ser realizadas en este sprint, ¿no? Acá hay otros, los sprints restantes, perdón, las historias restantes que se van a hacer en el sprint con su evaluación de historia de usuario. Aquí está, ¿no? Y entonces, esto en total me da 44 puntos de historia que tratamos de hacer en este sprint. Ahí están seleccionadas, ¿no? Bueno, armamos el sprint. Aquí está. Tenemos, estos son las 7 historias de usuario, ¿sí? Que vamos a utilizar. Y tenemos su estimación en puntos. Aquí está también, ¿sí? Y nos dan 44 puntos en total, 44 puntos de historia, 7 historias de usuario, ¿sí? Y acá hacemos una tablita en donde ponemos los 5 días del sprint. Un día cero en donde pues todavía no hacemos nada, los puntos restantes estimados son 44, las tareas restantes 7, las que hicimos y los puntos que hicimos ahorita están en ceros y los puntos restantes. Todo esto es con fórmulas, ¿no? Entonces, además calculamos una velocidad diaria que no es otra cosa más que dividir los puntos que tenemos que hacer en la historia, en el sprint, dividido entre el total de tareas que vamos a hacer. Entonces, perdón, entre el total de días, ¿sí? 5 días, sí, son 5 días del sprint. Por lo tanto, lo que estamos esperando es que cada día avancemos en 8.8 puntos de historia. Esa sería nuestra velocidad ideal. Y con este valor hacemos esta estimación. Estamos restando, a cada renglón le estamos restando 8.8. ¿Para qué? Para que estos datos después los graficamos. Y aquí los estamos viendo. Esa es la línea azul. Es como yo espero avanzar en el sprint, ¿sí? Bueno, vamos a simular la ejecución del sprint. Vamos a suponer que en el primer día, día 1, hicimos esta tarea que es la 2.1. Esta la voy a marcar como terminada. Listo, ya la terminé. Hicimos 5 puntos, ¿sí? Entonces, en ese primer día se terminó una de las historias de usuario, equivale a 5 puntos. Entonces, nos quedan 39 puntos. El siguiente día terminamos esta historia de usuario, que a lo mejor ya llevaba un avance el día anterior. Terminamos esta. Y vamos a suponer que terminamos también esta, la 1.3. ¿sí? Y tenemos entonces 8 y 3 son 2 tareas realizadas, hicimos 11 puntos de historia en este día. El equivalente a 11 puntos de historia. Lo repito, esa tarea de 8 puntos de historia a lo mejor ya tenía un avance del día anterior, ¿sí? Y la concluimos en este día. Y entonces aquí se va haciendo el cálculo de cuántas tareas nos quedan restantes, cuántos puntos llevamos y cuántos puntos nos quedan en el sprint. Si vemos nuestra gráfica, aquí se está ajustando. Estamos viendo los puntos restantes reales, las tareas restantes, ¿sí? Y esta comparativa, en teoría deberíamos ir pegados a la línea azul, eso sería lo ideal. Si vamos debajo de la línea azul, vamos acelerados, ¿sí? Si vamos por arriba de la línea azul, nos estamos quedando un poquito retrasados. Sin embargo, la comparación entre la verde y la amarilla de tareas contra puntos restantes nos va a dar una idea porque a lo mejor vamos retrasados, pero es porque estamos dedicándole los primeros días del sprint, estamos trabajando en las tareas de más puntos de historia, entonces nos tardamos más en terminarlos, ¿sí? Igual, si empezamos a hacer tareas de pocos puntos de historia, vamos a tener muchos puntos de historia avanzados, pero pocas tareas terminadas, pocas historias de usuario terminadas. Entonces, esa revisión o comparación entre las dos líneas, la verde y la amarilla, eso nos puede dar una idea de cómo se está comportando el desarrollo a lo largo del sprint.
Oye, avancé muy bien en puntos de historia. Sí, porque hicimos historias pequeñas, ¿no? Y estamos dejando las historias grandes hasta el final. Ojo, ahí hay un riesgo de que no las terminemos, ¿no? Oye, primero hice las historias de usuario grandes. Ah, ok. Entonces resulta que los primeros días no vemos gran avance, pero de pronto, ¡pum! Sí, avanzas poco en tareas, pero avanzas mucho en puntos de historia. Eso que te dice, estamos haciendo, el equipo está terminando los puntos de historia, las historias de usuario, perdón, de puntos de valor más alto en puntos de historia. Está bien, entonces ya les están quedando, sí, les quedan muchas tareas, pero con respecto a puntos de historia, les quedan las tareas chiquitas, ¿sí? Y entonces puede ser que sí las terminen. Bien, vamos a continuar. Vamos a decir que en la, vamos a darle un acelere aquí. El miércoles, o el tercer día del sprint, resulta que hicimos una sola tarea, ¿sí? Pero fue la tarea de 13 puntos de historia, ¿sí? Y el cuarto día, vamos a suponer que hicimos esta, ¿sí? Lo voy a marcar en verde, es una tarea y 5 puntos de historia. ¿Sí? Ahí está, si vemos nuestro diagrama de burn down, ahí se está comportando y vemos ese brinco que dio la tarea, la línea verde con respecto a la amarilla, ¿sí? Brincó hacia abajo la línea verde, la amarilla se quedó arriba. Eso nos habla de que en ese momento, en ese punto del tiempo, hubo una historia de usuario de mucho valor que se terminó, ¿sí? Es una buena señal, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí las curvas pues van moviéndose y van muy pegadas a la línea azul. Eso nos habla bien de que nuestra estimación estuvo bien hecha y que el avance del equipo ha seguido buenos, ha tenido un avance aceptable, ¿no? Bueno, llegamos al último día y, ay, ¿qué crees? Pues terminamos esta, pero la otra no. Entonces, una tarea, 5 puntos realizados. Ahí está. Y ya terminó el sprint, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Ya, es el viernes, ya llegó la hora de hacer la revisión del sprint y la retrospectiva, y en la revisión nos damos cuenta de que, ay, ¿qué crees? No terminamos todo, ¿no? Nos quedamos cortos. Y entonces, al final solamente logramos 39 puntos de historia, de los 44 que estábamos esperando. ¿Sí? Ya en la retrospectiva del sprint veremos por qué. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no terminamos esa tarea? ¿Se atravesó algo? ¿Estimamos mal? Ya se platicará en ese momento. Pero entonces necesitamos hacer ajustes, ¿sí? Y una de las decisiones que debe tomar el equipo en este momento, una decisión importante es, oye, la velocidad que dijimos de 44, la vamos a ajustar a 39. A partir de este momento va a ser 39 o le ponemos 40, o por lo que ocurrió, a lo mejor ocurrió algo específico, especial en el sprint. Dejamos la velocidad en 44 para el siguiente sprint o la ajustamos, ¿qué hacemos? ¿No? Esa decisión la debe tomar el equipo, porque el equipo es autodirigido, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo se van registrando o cómo se va comportando la velocidad a lo largo de los sprints. Vemos, estos son mis sprints, la velocidad esperada y la velocidad real. Esta tablita me está calculando una especie de desempeño, ¿no? Y estamos calculando también el tiempo promedio del punto de historia. Esto es algo interesante, ¿no? Si yo estoy poniendo aquí cuánto realmente logré y lo divido entre la cantidad de horas que tengo disponibles, entonces, al revés, la cantidad de horas disponibles entre la velocidad que logré, me está dando cuál es mi tiempo promedio de cada punto de historia. Este es el valor que yo espero que baje a lo largo del tiempo, ¿sí? Si iniciamos diciendo que un punto de historia dura 3 horas, pues después de algunos sprints ya deberíamos estar tardando 2 horas y media para terminar un punto de historia, porque se supone que hay curva de aprendizaje y se supone que el equipo está mejorando sus habilidades, conociendo más el proyecto, y avanzando más rápido. Si eso no está ocurriendo, hay que analizarlo. Esa es la evaluación de desempeño que vamos a hacer con respecto a nuestro equipo. Tenemos aquí otra gráfica que es el burn down total. Esto ayuda para tranquilizar un poquito a aquellos tomadores de decisión que quieren saber cuándo va a acabar el proyecto, ¿no? Si se fijan, aquí vemos los sprints. 0, 1. Aquí como que estimamos que vamos a tener 12 sprints. ¿De dónde salió esto? Porque los puntos totales de historia en la primera revisión de nuestro proyecto, el Product Owner recopiló historias de usuario que en una estimación inicial, de nuevo, son estimaciones que se hacen al principio, después se van refinando, pero en la estimación inicial tenemos 520 puntos totales, ¿sí? Y si estábamos estimando una velocidad de 44 puntos de historia por semana, entonces la división nos dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar en
en 12 sprints, en 12 semanas vamos a terminar. Hasta el momento es lo que se cree. Bien. Y aquí va el avance real, ¿no? Realmente cuántos puntos de historia de usuario hemos hecho en cada sprint? Aquí viene el acumulado, se está graficando del lado derecho. Si se fijan, la curva anaranjada es el total del proyecto, el total de historias de usuarios del proyecto. La verde es cuántos van quedando y la amarilla es cuánto vamos haciendo, ¿sí? Y aquí nos vamos dando cuenta, digo, aquí en la gráfica nada más faltaría hacer una proyección con respecto a, oye, la verde, ¿cómo se va a proyectar? ¿Si termino o no termino en las 12 semanas que quedan, ¿no? En los sprints que quedan. Bueno, aquí tenemos también, se está calculando la velocidad, que es un promedio, el promedio que se va llevando hasta el momento, y después, si se fijan aquí al final, estamos calculando cuántos sprints quedan, dividiendo la cantidad de puntos restante entre la velocidad promedio que estamos obteniendo sprint por sprint. Y entonces aquí lo que nos dice en este punto es que estamos estimando que nos quedan 5 sprints para terminar el total de puntos de historia del proyecto. Sí, vamos a terminar hasta donde se ve, sí vamos a concluir en las 2 sprints que habíamos pronosticado. Ahora, observen una cosa, en este punto subieron los puntos de historia de 520 a 540. ¿Qué pasó aquí? Pudieron pasar algunas cosas. Primero, a lo mejor fue por refinación del backlog. ¿Sí? El product owner refinó el backlog, encontró más requerimientos adicionales, los metió, más historias de usuario, o documentó las historias de usuario y le hizo la complejidad, y entonces al momento de hacer la estimación o revisar la estimación, le agregamos puntos de historia. Eso pudo haber sido una razón. Otra razón pudo haber sido simplemente que llegaron los usuarios con más requerimientos. Hubo un cambio en la necesidad del negocio, hubo un cambio en el entorno del proyecto, por lo tanto entran más requerimientos, entran más historias de usuario, más funcionalidad para el proyecto. No hay ningún problema, Scrum lo debe de aceptar. Entonces se agregan esos puntos de historia. Subió. A pesar de eso, como va mejorando nuestro desempeño, va mejorando la velocidad del equipo semana con semana. Aquí también en la velocidad promedio se puede ver. ¿Sí? Pues a pesar de que subieron los puntos de historia, de todos modos estamos calculando o estamos estimando que vamos a terminar a tiempo. ¿Sí? Esto ya a lo largo de todo el proyecto para ver. A fin de cuentas, no nos hagamos tontos, ¿no? Nuestros tomadores de decisión necesitan una fecha. ¿Sí? Nos van a pedir una fecha, necesitan saber cuándo va a terminar el proyecto. Esto nos ayuda a primero plantear una fecha inicial y después ir analizando sprint con sprint si esa fecha que dijimos sí se va a cumplir o no. Y si no, pues negociarlo o ver si dejamos fuera algo de funcionalidad que no genere mucho valor, etcétera, ¿no? Ya serán las decisiones que debe tomar el dueño del producto en conjunto con el Scrum Master y con el equipo de desarrollo. ¿Sí? Bien, voy a regresar ya para cerrar la sesión. Regreso a mi presentación. Aquí estamos. Bueno, ya vimos el uso del diagrama de burn down, y para tener nada más algunos indicadores sugeridos que se pueden medir de desempeño con respecto al equipo. La velocidad del equipo para analizar la tendencia, como lo vimos ahorita en el ejemplo de Excel, ¿no? Oye, está subiendo, está bajando, se está manteniendo igual. ¿Qué está pasando con la velocidad en puntos de historia? ¿Sí? La duración promedio de punto de historia por sprint, sí esperamos que mejore, ¿verdad? Que se vaya reduciendo. La duración promedio del punto de historia, cada sprint debe irse reduciendo a lo largo del tiempo. Duración promedio del punto de historia por miembro de equipo de desarrollo. Entonces, aquí es una evaluación ya de cada uno de nuestros desarrolladores para darnos cuenta si alguno se está quedando atrás, si alguno tiene una eficiencia bastante buena. Y también es recomendable medir la duración promedio del punto de historia por tipo de funcionalidad. Si hablamos de un desarrollo de software, oye, ¿cuál es la duración promedio de los puntos de historia relacionados con base de datos? ¿Cuál es la duración promedio de los puntos de historia relacionados con el backend, con, con la pantalla web, con cuestiones de infraestructura, la validación de usuario, la seguridad, cómo se están comportando? Y ahí nos podemos dar cuenta si a lo mejor por tipo de historia de usuario resulta que tienen un valor más alto los puntos de historia, ¿sí? O una duración más alta. ¿Sabes qué? Ahí a lo mejor necesitamos ajustar nuestro criterio para darle puntaje a esas historias de usuario. Son más complejas de lo que estábamos pensando, quizás, ¿no? Y por último, las incidencias. La incidencia es cuando se termina un sprint y no terminamos lo que dijimos, ¿sí? Entonces, aquí se analiza, oye,
¿qué trabajo no logramos contra la velocidad actual? Ahorita yo en el ejemplo veíamos que teníamos una velocidad esperada de 44 puntos de historia y nada más logramos 39. Bueno, ahí hay un incidente de 5 puntos de historia, ¿no? Si se vuelve a presentar otro incidente, oye, a ver, ¿cuántos, en esta ocasión, cuántos fueron, ¿no? Y midiéndolo contra la velocidad actual, ¿no? Porque esto se va ajustando. A lo mejor esos 44 eran demasiado, nos dimos cuenta que no es 44 la velocidad del equipo, pero a lo mejor tampoco es 39, entonces lo dejamos en un 41, 42 y vemos a ver cómo se comporta posteriormente el proyecto y eventualmente vamos a llegar a una velocidad que es la velocidad que en ese momento tiene el equipo y a partir de ahí lo que vamos midiendo es para ver si sí está mejorando esa velocidad, si está aumentando la cantidad de puntos de usuario por sprint que está terminando el equipo y por ende se está reduciendo la duración promedio en tiempo de cada punto de historia. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos. Sí, como muy apenas en el tiempo. Bien, pues adelante, vamos a ver las preguntas que se tengan. Hola, muy bien, Paco. Muchas gracias, muy interesante. Me gustó mucho la exposición de estos temas tan útiles, sobre todo porque es muy complicado luego tratar de predecir, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos a veces en las metodologías ágiles, porque luego nos escudamos en que las metodologías ágiles son tan flexibles que no me preguntes, ¿verdad? ¿Qué es lo que decías, no? Entonces yo te lo entregaré cuando pueda, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que los métodos ágiles nos ayudan a evaluar el desempeño real del equipo para ayudarnos a generar predicciones más exactas, ¿no? De cómo vamos cumpliendo con esos puntos de historia, que creo que la clave de este proceso es saber calcular los puntos de historia, ser muy coherentes con eso, porque ya los procesos de evaluación de acuerdo a las reglas del Feast of Five y todo eso que nos comentaste, pues se derivará de cómo calculemos esa primera. Entonces algo va a ser muy importante. Por Sí, aquí tengo efectivamente. algunas preguntas. A todo el mundo le ha gustado mucho el Excel que estamos compartiendo. Entonces, les comento que todos los que contesten la encuesta de salida, a vuelta de correo les estaremos haciendo llegar solamente a los que contesten, obviamente, la encuesta de salida, la liga para que puedan descargar el archivo y lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Y hay otra pregunta aquí de Ángelo Carrillo, que dice que esta es una pregunta bien interesante y ese es creo que uno de los grandes problemas de las organizaciones en donde no tienen implementada una metodología completamente predictiva, pero tampoco una metodología completamente Scrum, y es donde, por ahí, como decimos nosotros aquí en México, es donde parimos chayotes, ¿no? Un poquito. Y la pregunta es, en los escenarios de equipos híbridos que desarrollan y también dan soporte, y yo agregaría, y luego también Y pues lavan el van y coche. van por el mandado y todo, que cómo se puede medir esto, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. Adelante, Paco. Ok, bien. ¿Cómo se puede medir? Ahorita les comento. Nada más, voy a meter ahí algo de grilla, ¿sí? Algo de polémica. Este, las empresas se agarran mucho de esa frase que dice que hay que hacer más con menos, ¿sí? Pero yo critico el enfoque porque no es el enfoque que la frase tiene, ¿no? Hacer más con menos habla de eficiencia. Y de pronto muchas organizaciones le interpretan como hacer más con menos gente, ¿sí? Pero entonces, al final resulta que haces lo mismo, nada más con menos gente. Y no están siendo más eficientes. Lo único que está pasando es que la gente le tiene que dedicar más tiempo. Y entonces, cuando analizas, resulta que es la misma cantidad de horas de trabajo, nada más repartida entre menos gente y la gente se está yendo más tarde a sus casas, ¿no? O tiene que trabajar más acelerado, pero no es más eficiente. O sea, acelera las cosas y entonces comete errores y se reduce la calidad. Eso no es eficiencia, ¿no? Eso es apresurar las cosas. De hacer más con menos habla de, mete herramientas para que la gente pueda hacer el mismo trabajo con el mismo nivel de calidad en menos tiempo, ¿sí? Y entonces ahí sí, hacer más con menos, ¿no? Un trabajo de 20 personas la hacen 15, pero los 15 se pueden ir a su casa a la hora de salida y la calidad no está afectada. Eso quiere decir que cambió el proceso, se eficientó el proceso, hay herramientas que permiten que se haga mejor el trabajo, se rediseñó la forma de trabajar, etcétera. Ese es así debería de interpretarse esa frase, ¿no? Pero el hacer más con menos de pronto, hacer más con menos gente, recortamos equipo y suceden estas situaciones, ¿no? En donde tienes un equipo, como no tienes gente suficiente, tienes a gente que está desarrollando, pero que también da soporte. Bueno, esa situación, híjole, miren, primero, Scrum diría,
estás loco, no, eso no se hace, ¿sí? Pero no nada más Scrum, ¿eh? También en los proyectos predictivos te dicen, ¿sabes qué? No, o sea, si tú tienes gente dedicada a un proyecto, no deben de dar soporte. El problema es que el proyecto sí puede estimarse y se puede planificar, el soporte no. El soporte sale pues cuando sale y no sabes cuánto tiempo va a tomar. Entonces, incluso en escenarios predictivos, el tener un equipo de desarrollo que también de soporte, lo que te provoca es que el proyecto siempre va a estar retrasado. ¿Por qué? Porque no se, el soporte no se puede planificar. ¿Sí? Tú no vas a decir, oye, vamos a tener 10 errores, 10 fallas de sistema la próxima semana. No, pues no, eso no lo planificas. Se van a presentar, se toma tiempo y tampoco sabes cuánto tiempo va a tomar. Y entonces, normalmente el soporte tiene urgencia y tiene prioridad. Entonces, la gente se dedica más a atender el soporte y después, pues el tiempo que le queda lo dedica al proyecto y el proyecto se retrasa. En el caso de Scrum, pues lo mismo, ¿no? O sea, no van a dedicarle el tiempo suficiente y lo que va a suceder es que no cumples con con los puntos de historia que se esperaban hacer en el sprint. Ahora bien, ¿cómo medimos esto? Ahí va mi recomendación. Si tú tienes un equipo híbrido, procura destinar una parte del tiempo a soporte y otra parte del tiempo a el proyecto. Entonces, podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a pensar mitad de mitad, ¿no? Oye, 4 horas van a ser para soporte, 4 horas van a ser para el desarrollo del proyecto. Ok. Y son 4 horas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? 4 horas día, a lo mejor tú dices, bueno, en una semana de 5 días son 20 horas las que le voy a dedicar al proyecto. Bien. Eh, Aquí empieza lo doloroso. ¿Qué pasa si no son 20 horas de soporte? O sea, no hubo tanto soporte en esa semana. Te sobraron horas. Pues te sobraron, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tú programaste 20 horas para los puntos de historia de tu desarrollo Scrum y tienen que ser 20 horas. El time box lo tienes que respetar. Oye, fueron 20 horas de proyecto y las 20 horas que dejamos de soporte, pues nada más se necesitaron 10. Las otras 10 que hizo el desarrollador. Pues a lo mejor se tomó un cafecito, a lo mejor leyó algo y se preparó, se capacitó, a lo mejor entró a los sistemas y les dio mantenimiento para reducir también el soporte. Oye, pero es que es ineficiencia. No, ninguna ineficiencia. Pero ¿sabes qué? Si es ineficiencia y es costo adicional, bien merecido te lo tienes porque tienes un equipo híbrido que no deberías tener, ¿sí? O sea, tú te quieres ahorrar dinero haciendo que una misma persona siga dos roles, pues bueno, ni modo, no puedes ganar siempre, o sea, ahí estás ganando, entonces va a haber ocasiones en donde le vas a perder porque va a haber ineficiencias. Pues acéptalo, o sea, tú estás provocando eso, ¿no? Es el tomador de decisión. Y bueno, desde el punto de vista de Scrum, tú dices, bueno, tengo 20 horas, si me quedó más tiempo para hacerlo, no les debo dedicar más tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Lo contrario, ¿no? Oye, no fueron 20 horas de soporte, fueron 30, ¿sí? Entonces, nada más me quedaron 10 para hacer el proyecto. Bueno, ahí va a haber un impacto serio en los puntos de historia que se terminaron en el sprint, ¿sí? Obviamente nuestra velocidad se va a ver afectada, pero ahí podemos decir, oye, hubo esta situación de soporte, ocurrió y provocó que no completáramos el sprint. ¿Qué quiere decir? Pues el próximo sprint la velocidad se mantiene, ¿sí? Tuvimos un impacto. Porque luego, no, entonces el sprint siguiente, pues métale 30 horas para que recuperes. No, ningún recuperes, o sea, son 20, es 20 porque el equipo no puede hacer más, que se retrasó porque salió un tema de soporte que no deberían de estar haciendo. Eso es otra bronca y eso, oye, no me tiene por qué costar a mí como equipo de desarrollo, te cuesta a ti que eres el que no quieres tener un equipo de soporte dedicado al soporte en específico, ¿no? Estoy oyéndome medio drástico, pero esa es la realidad, así debería de ser, ¿no? Incluso Scrum lo que te dice es equipo 100% dedicado al proyecto. Incluso Scrum ve mal que tengas a personas en el equipo de desarrollo que estén participando en más de un proyecto, aunque sean proyectos Scrum, ¿sí? Muy Muy bien. muy bien, Paco. Qué interesante. La verdad me gustó mucho tu respuesta. Creo que ahí estamos tratando, fíjate, siempre tratamos de acomodar el cuadrado en el círculo, ¿no? Para ver Sí. cómo lo redondeamos. Y eso es típico. En todas las organizaciones tratamos de ser lo más eficientes posibles. Pero si somos puristas, como comenta Paco, Scrum dice que el equipo Scrum solamente está dedicado al proyecto. Entonces, bajo esa perspectiva, para poder mantener una velocidad de producción estable y que podamos hablar de cumplir con las metas de los sprint, tendríamos que hablar desde esa perspectiva. Si le queremos encontrar la cuadratura, el círculo, entonces creo que los consejos
que Paco nos está dando serían muy útiles, pero de alguna manera pues, sí, hay posibilidades de fallo en ambas situaciones. Entonces, algo que tenemos que considerar, ¿no? Y la última pregunta, ya por cuestiones de tiempo, porque ya nos pasamos, nos comenta Said Salum, ¿se Ujú. puede considerar una historia con una actividad o paquete de actividades planeadas? Creo que está relacionada la pregunta para entender claramente qué es una historia, ¿no? De usuario. A lo mejor no sé si puedes hacer una reseña muy rápida para que puedan entender eso, porque creo que de eso deriva todo lo que estamos hablando. Y tenemos una última pregunta de Andrés, que la voy a dejar una vez que contestes esta, ya para cerrar nuestra sesión y pasar con la promoción. Correcto. Bien, bien, la primera pregunta de si podemos considerar una historia con una actividad o paquete de actividades planeadas. Sí, de hecho, una historia después se va a desglosar en actividades. De hecho, ese paso ahorita no lo mencioné, pero tenemos nuestras de usuario que ya están estimadas con puntos de historia. Pero, ¿cómo vamos a hacer el control a lo largo del sprint? Bueno, ahí entra el Scrum Board, ¿sí? Y el tablero Scrum, en donde la historia de usuario se desglosa en tareas y esas tareas son las que van al tablero y son las que los desarrolladores están moviendo en el tablero, ¿no? Dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Son tareas que compuestas o integradas todas nos generan la historia de usuario completita, ¿sí? Pero puede haber casos diversos, ¿no? Puedes tener una historia que equivalga a una sola actividad, una historia de usuario muy chiquita. Puede haber historias de usuario un poquito más grandes, con un valor de puntos de historia más grande, que tengan varias actividades. Puede ser un paquete, como dice ahí Said, un paquete de actividades planeadas, sí, por supuesto, o sea, nada más habría que ver, oye, ese paquete de actividades planeadas, a lo mejor ya tenemos una idea de cuánto tiempo toman. Bueno, habría que hacer la comparativa contra la historia de usuario que en ese momento es nuestra unidad para ver cuántos puntos de historia equivale, ¿no? Ese paquete de actividades planeadas. Y sí, claro, claro que se puede hacer. Si es parte del proyecto y genera valor para el cliente y para el usuario, adelante hay que meterlo en el backlog y tomarlo en cuenta como si fuera una historia de usuario, ¿no? No sé si Muy contesté la bien. pregunta, no sé si supe interpretar lo que nos Creo que preguntaba. sí, Paco. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta de Andrés Lemus está interesante. Y creo que aquí es donde de repente queremos combinar el agua con el aceite de alguna manera, si pudiéramos hacerlo. Y lo que nos dice es, ¿qué impacto tendríamos si ponderamos puntos de esfuerzo, no con un criterio generalmente aceptado por Scrum, supongo, sino por tiempo? Por ejemplo, un punto, un día, ¿no? Sí. Siempre utilizando la escala de Fibonacci para la proyección en refinamiento, pero ya en planificación bajamos a tareas por hora, por lo que no he visto, no he visto impacto. ¿Me podrías comentar cómo ves el tema? A ver, ¿qué Ok. opinas? Pues sí, mira, el hecho de que se maneje por tiempo no es que esté mal, ¿no? No es un error ni nada de eso, o sea, es una forma de hacerlo. Si tú dices, oye, un punto de historia equivale a un día, órale, oye, pues esa historia de un punto que equivale a un punto de historia, se va a hacer en un día completo, pero se desglosan actividades y esas tareas se miden por hora. Está bien, no hay ningún problema. Mira, la ventaja que te da los puntos de historia es que los puntos de historia en teoría no cambian, ¿sí? Una historia que vale un punto de usuario y otra historia más a futuro que también vale un punto de usuario, el valor en puntos de usuario no va a cambiar porque se supone que es una estimación de la complejidad, de la dificultad o el esfuerzo que requiere el trabajo que se va a hacer, la historia de usuario. Lo que sí puede cambiar es cuánto tiempo tardas o tanto tiempo tarda el equipo en hacer un punto de historia, ¿sí? Que es precisamente la medición de eficiencia. Los puntos de historia no cambian. Si se fijan en la última gráfica que les mostré, se las comparto de nuevo. A ver, ahí la deberían de estar viendo ya. En esta última gráfica, fíjense cómo la segunda columna que dice puntos totales, que son los puntos de historia, eso no debería cambiar a menos de que se haya hecho una reestimación de los puntos de historia de las historias de usuario y que aumentaron o bajaron los puntos totales, o bien porque entraron nuevos requerimientos, ¿sí? Al backlog. Hay cosas nuevas que pidieron los usuarios y la filosofía de Scrum es acepta las que entren, ya las priorizaremos y las haremos en su momento. Entonces, fíjense cómo ese número, ahí está, es como nuestro número base, los puntos de historia considerando que hay incertidumbre en el proyecto. Quiere decir que el único problema de manejar tiempo en lugar de puntos de historia es que los proyectos típicos de naturaleza ágil tienen incertidumbre
y no podemos asegurar que si una tarea tardé 3 horas la semana pasada, voy a volver a tardar 3 horas en esta semana. Incluso aunque sean un mismo valor en puntos de historia, a lo mejor cambia, porque cambia la situación, hay incertidumbre, etcétera, ¿sí? Es por eso que de pronto medirnos con tiempo nos desvía. Y otra cosa, cuando mides por tiempo, tú consideras de que, pues ¿sabes qué? Pues tengo 8 horas. ¿Qué pasa si te desvías un poquito? Por tiempo, lo que va a tender a suceder es que la gente va a tener que quedarse más para poder terminar la tarea planificada. Mientras que la filosofía de Scrum dice, no, pues el tiempo, el time box está definido, se te acabó el tiempo, se te acabó. Si no acabaste, pues no acabaste, hazlo para el siguiente sprint, ¿sí? Entonces cambia un poquito la filosofía nada más de cómo es el manejo. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Y que sí haya podido responder la pregunta. Creo que va por ahí en ese sentido. Oye, ¿qué pasa si uso más bien unidades de tiempo? No pasa nada, se vale. Sí, pero el punto de historia tiene ciertos beneficios, que son beneficios para la forma de trabajo de los métodos ágiles. Muy bien. Paco, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante y se ve que hay un conocimiento profundo y experimentado de todo lo que nos platicas. La verdad, me ha gustado mucho. Espero que a los demás también. Nos gustaría mucho que por medio del chat nos digan qué les pareció el webinar del día de hoy. Y para cerrar, no sé si te puedas cambiar la presentación, Paco, para Sí. ir a los slides finales. Voy a dejar que cierre nuestra responsable de cursos, Mónica Sierra, para hacerles una invitación final antes de terminar nuestra sesión. Adelante, Mónica. Hola, muy buen día para todos. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión tan interesante. Y bueno, para aquellos que quieren ya avanzar más en este tema de metodologías ágiles, tenemos una promoción para que se certifiquen como Scrum Master. Es un curso en línea, incluye el examen. Tienen 6 meses de acceso a este curso, 24 de la plataforma. Y bueno, tenemos una promoción del 2x1. Esto es hasta la semana que entra, el día 18 de julio, es decir, les damos una semana para que se puedan inscribir y pues que lo aprovechen realmente porque es una metodología que está en boga y pues que les abre muchos horizontes en su desarrollo profesional. Les encargo entonces nada más que puedan contestar la encuesta de salida. Como les comentó Carlos, les vamos a hacer llegar el Excel que usaron durante la sesión. Y pues, bueno, muchas gracias nuevamente a todos y aprovechen esta promoción. Gracias. Hasta luego. No nos queda más que agradecer todo su tiempo. Y por aquí Ángel nos está pidiendo la liga de la grabación. También en cuanto respondan ustedes el cuestionario de salida, les va a llegar la respuesta con la liga para la grabación. ¿De acuerdo? Esperemos que les haya generado valor y nuevamente muchas gracias. A Paco, muchísimas gracias y a todos los que participaron durante esta sesión. Saludos. Y gracias. Gracias, Carlos. Pues un gusto siempre aquí participar en los webinars. Y muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Paco.